no lo compartí luego con ustedes, porque a mí me gusta, ustedes saben bien, sobre la marcha pensar y tratar de hacer algo creativo y no repetir todo lo mismo los mismos años. Me parece eso muy aburrido. Entonces, como esta unidad es unidad 5, es la arqueología con el público, y como ustedes no son muchos, estoy mirando justamente porque yo tengo un PowerPoint, lo voy a compartir con ustedes por supuesto, ¿verdad? Tengo los museos más importantes a nivel europeo, no le quiero llamar mundial porque no quiero cometer ese error, ¿verdad? Pero sí a nivel de Gran Bretaña, a nivel de Berlín, que ustedes saben muy bien, son los países, Alemania, eh, que tienen realmente mucha riqueza a nivel arqueológico y que han recolectado de todo el mundo, valga la aclaración. Porque con eso no quiero desmeritar que América tiene también varios museos súper importantes. Entonces, yo quiero hacer algo un poco más práctico con ustedes, si es que me permiten. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero mostrarles, vamos a visitar, así que vamos a dejar nuestras casas por un ratito, ¿verdad? Todo nuestro espacio, nos vamos a desconectar y vamos a ir de visita a algunos museos más importantes a nivel mundial. Y para la próxima clase, que sí es presencial, quiero que ustedes puedan mostrarme algo que les haya interesado de los diferentes museos. Aquí, por ejemplo, yo recolecté 6 museos distintos, ¿verdad? Si quieren hacerlo de América, por supuesto, bienvenido, adelante, sin problema. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un poco de práctica, de teoría primeramente, vamos a adentrarnos a lo que es nuestra unidad 5 y como les digo, el próximo lunes podemos buscar algo que nos haya llamado la atención, algo que nos haya gustado. Igual Gustavo Bachar, por ejemplo, hizo un excelente trabajo en el sentido de que se fue a visitar, puede compartirlo. Yo no sé si podés sacar fotos, Gustavo. ¿Pudiste sacar fotos o no te permitió? Sí se puede, Se puede. sí se puede sacar, profe, fotos. Es realmente muy rico en lo que sería algunas imágenes, porque lo que hace es justamente representar una parte de lo que sería ilustraciones realmente son ilustraciones así muy originales para mi criterio, para que no creo que sea tan grande, ¿verdad? Claro. Pero también hay objetos que tienen que ver también con lo que sería de otras épocas. Muy buenas. Qué bueno, me alegro. No sé, ¿quieren hacer esto? ¿Les interesa? ¿Les anima la idea? ¿O no estamos tan animados? Importante para nuestro conocimiento. Yo creo que sí, claro. Entonces, como les digo, es mostrarles, enseñarles un poco los museos. Sí, pueden hacerlo acá en América, por ejemplo, está el Smithsonian, que es gigantesco en Estados Unidos y tiene muchísimos locales del Smithsonian en todo lo largo y lo ancho de Estados Unidos, así que pueden trabajarlo ahí también, sí, sin problema, ¿verdad? La intención, la idea nomás es, dejamos un poco lo teórico, dejamos un poco de lado el escribir ensayos, mapas conceptuales, mapas mentales, y vamos a un objeto que nos interese, presentamos ese objeto que nos interese. ¿Puede ser más de un objeto? Sí. ¿Qué me llama la atención? ¿De dónde viene? ¿Qué es? ¿Y cuál es la importancia que tenemos para lo que es arqueología? ¿Les parece bien? Súper bien, profe. Muy bien, gracias Gustavo y Ubaldo. ¿Y el resto? Está bien, profe. Gracias Marcelo. Sí, profe, genial. Súper. Víctor, Gianfranco, Briana y Francisco. Gracias, Briana. Gracias, Francisco. Bien. Iniciamos entonces.
Vamos con nuestra unidad 5. Vamos a presentar oficialmente, se llama la arqueología y el público, ¿verdad? ¿Cómo hacemos, cómo iniciamos esta unidad? Esta unidad la iniciamos con preguntas un poco disparadoras, ¿verdad? ¿Cuáles son esas preguntas disparadoras? Tenemos 3 preguntas importantes. ¿Por qué queremos conocer el pasado? ¿Quién posee y debería poseer el pasado? Y si se puede conocer el pasado a través de los objetos. ¿Quién se anima a responderme la primera pregunta? No nos peleemos para responder, por favor. Y yo digo, profe, que sería una forma de entender quiénes somos hoy en día y tipo, y cómo funciona, tipo, cómo funciona la sociedad en sí, tipo, que para redondear en sí, digo, tipo, para entender quiénes somos y cómo funciona. Bien. Gracias por tu respuesta. A ver, otra respuesta. Si me quieres responder otra pregunta, no hay problema. Y al ser humano en general, me parece, profe, que le gusta saber más o menos de dónde vino eso. O sea, una forma de reconstruir, ¿verdad? Sí, Reconstruir el pasado. O sea, ya que estamos en arqueología, no me digo. sí, claro. Reconstruir el pasado mediante los vestigios, ¿verdad? Materiales. Sí, podemos hablar también un poco de genealogía. ¿Por qué no? ¿Quién más y quién menos no quiere saber quién fue su abuelo, quién fue su bisabuelo, su tatarabuelo? Entonces vamos buscando, vamos investigando con estas preguntas que son de base, ¿verdad? ¿Y quién posee o debería poseer el pasado? ¿Quién posee el pasado? Nadie. ¿Seguro? El investigador, profesora. Muy bien. ¿Y el que está exponiendo los objetos no posee el pasado? Sí, Sí. sí. Ujú. ¿Y está bien que haga eso? Sí, está bien. Está bien. Perfecto. ¿Y quién debe poseer ese pasado? Hay Puede que, ser el que le dé un tratamiento científico a los objetos o a la información. Bien. Profe, yo por ejemplo creo de que, o sea, el pasado en realidad no es algo que se pueda poseer, pero es algo que, por decir así, debería pertenecernos a todos. Por ejemplo, esa es una de las finalidades de los museos, que la gente normal que no tiene nada que ver con la arqueología o la historia pueda conocer sobre el pasado de distintas culturas que ya no existen, que alguna vez existieron y todo eso. Bien. Muchas gracias, Briana. Muy interesante. ¿Y podemos conocer el pasado a través de estos objetos? Sí, profesor. Claro que sí, ¿Sí? profe. Sí. ¿Qué? A través de los estudios que se le realizan para saber esa cerámica, para qué usaban, para qué sirvió, por qué hicieron eso, se puede. Ujú. Bueno, muy bien. Gracias por sus aportes, gracias por las respuestas. Entonces, vamos con a quién pertenece el pasado. Y vamos a hablar un poco de nuestro pasado, justamente, valga la redundancia, y vamos a sostener que antes estas sociedades occidentales, industrializadas que teníamos, que tenían un dominio económico y político,
se les daba casi, dice, un derecho automático a adquirir y a excavar yacimientos en todo el mundo. ¿Vimos algunos casos? Sí, claro, ya vimos los casos, por ejemplo, de Micenas, Tirinto, Troya y, ¿por qué no? También en México, ¿se acuerdan? Que estábamos hablando que no precisamente eran los arqueólogos los que se iban a excavar, ¿verdad? Y no precisamente para ir a exponer en un museo, es que se iban también a estos lugares. Y podemos hablar del caso de Pompeya mismo, que estuvimos trabajando en unidades anteriores. Entonces, desde lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo inició y terminó esta Segunda Guerra Mundial? ¿De qué periodo más o menos estamos hablando? ¿1939-1945? Bien, entonces después de esto, las naciones empiezan a interesarse para que para poder descubrir el propio pasado que tienen y ejercer un control sobre el patrimonio mismo que se tiene. Entonces, acá la pregunta que indefectiblemente nos hacemos es, ¿se pueden o se deben de devolver las antigüedades que habían sido adquiridas ya por estos museos durante esta época colonial a sus países de origen? ¿Sí o no? Siempre está en debate, ¿verdad? Y hablamos de uno de los primeros casos, el Lord Elgin. No sé si le conocen a él, escucharon de él. ¿De quién, profe? Lord Elgin, acá está en... ¿Ustedes pueden ver mi pantalla o no? Sí, según yo sí. No sé si pueden ver. ¿Verdad? Pero me marca que está presente. Ahí Aquí, sale, ahí está. a este señor. ¿Qué es lo que hizo este señor? Lleva a Gran Bretaña entre 1801 y 1805 piezas de nada más y nada menos que el Partenón. Y desde 1939, estos mármoles se empiezan a exponer en una sala habilitada especialmente dentro del Museo Británico de Londres. Son conocidas como los mármoles del Jim. Sin embargo, el argumento que le da, porque en realidad el museo ahora de Atenas ya ha pedido constantemente que se pueda devolver esos mármoles, ¿verdad?, a donde pertenecen, dice que la ley británica prohíbe expresamente que sus regentes enajenen artículos a su cargo. Entonces, hay un debate sobre lo que se tenía que haber hecho con los mármoles. El gobierno griego considera que deberían devolver a Atenas para poder exponerse en el propio museo que ellos sí ya lo tienen ahora, que se llama Museo de la Acrópolis, ¿verdad? Muy bien. Este es nuestro Partenón. ¿Se acuerdan que hace rato estábamos estudiando? Sí. ¿Vieron cómo no podemos escaparnos nosotros de Grecia? Por más que quieran. Estamos condenados a estudiar la Grecia muy, muy profundamente. ¿Qué era el Partenón? Dijimos, Es como un templo, profe, consagrado ¿a quién? ¿Su a diosa? ¿Cómo se llama su diosa? Atenea. Ahí está. Muy bien, Atenea. gracias. Perfecto. Entonces, esta Acrópolis, que es como un templo griego, está consagrado a Atenea, Atenas. Por supuesto que era mucho más completa, por supuesto que tenía colores, por supuesto que hay muchas cosas más, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le adornaba? Aquí están los mármoles. ¿Y por qué el Jim? Porque fue el Jim, ¿verdad? O el Jim, el que lleva estas piezas. Y estas piezas están en un espacio específicamente preparado para poder exhibir esto. Muy bien. El Museo de la Acrópolis, que lo ven aquí a su izquierda, ¿verdad?, es la que está solicitando que se devuelva. Muy bien.
Entonces, estamos hablando nosotros de el Museo Británico. Aquí está el Museo Británico. Aquí ya me dan la bienvenida, ¿verdad? Miren lo que es la entrada, solo la entrada. Y aquí tenés muchísimos espacios. Aprender, dice, recopilación, exposiciones y eventos, visita, como si fuera que nosotros vamos a ir a visitar, por supuesto, ¿verdad? Descubre 2 millones de años de historia y cultura humana. Entradas gratuitas, hay reserva online. La última entrada que se puede hacer es a las 16:45. ¿Se dan cuenta cómo ellos van cambiando los temas? Aquí, por ejemplo, les da, dice, esto de arriba es de Francia. Esto, el tapiz de Bayeux, les dice. Está disponible en septiembre, o sea, están avisando. Después tenés Corea, una exhibición que va a estar el 1 de octubre, en realidad empieza hasta el 31 de enero. Dibujos neerlandeses, la visión de la naturaleza. Y ahí van buscando. Mapa del museo, galerías, visitas familiares, puedes hacerte miembro, qué hay en línea. Hay de todo un poco. Acá hay un departamento, miren. Infórmense sobre los departamentos de investigación, programas de divulgación, formación, salas de estudios y acceso a la colección. Aquí tenemos y podemos ver la colección de Egipto, de animales, dice, América. A ver, vamos a buscar la América. ¿Qué hay de América? Y no vayamos tan rápido, porque miren que dice aquí, el Museo Británico custodia alrededor de 90.000 objetos contemporáneos, históricos y arqueológicos. ¿Les suena Palenque? Me parece conocido. ¿No les parece conocido? Nosotros México. estuvimos trabajando con Palenque un poquitito. ¿Verdad? Automáticamente me pasa al español, ¿se dan cuenta? Yo no le pedí traductor. Miren lo que es, miren lo que tienen. Mautlay. Muy bien, y así podemos agarrar, como les digo, pueden, siéntanse libres de ver un objeto, busquen la información que tiene. Esto, por ejemplo, tiene muchísima información, ¿verdad? Y podemos combinarla un poco con historia y un poco de arqueología también. Entonces, eso podemos hacerlo la semana que viene. ¿Les parece? Hay muchísimo, Sí, profe. realmente hay muchísimo para trabajar. No quiero terminar toda mi hora porque vamos hasta las 8:30, pero sí quiero mostrarles que realmente, a ver, ya que no podemos irnos hasta allá, sí podemos ver el catálogo en línea. Eso es lo que quiero que se den cuenta, o sea, cómo ellos hacen ese trabajo para que haya una divulgación. Imagínense que ellos tienen departamentos de investigación y de divulgación, te dicen, ¿verdad? Es decir, constantemente hay información sobre los objetos. Claro que hay que aclarar que tiene más de 90.000, entonces pueden trabajar.
Bien, después vamos a lo que es el Museo de Berlín. ¿A quién le tenemos aquí? Ok, aquí está la palabra. Justamente esta semana estamos viendo con mi hija sobre una investigación sobre el busto de Nefertiti que supuestamente no era original, estaban debatiendo. ¿En serio? Interesante. Sí, Muy bien. ¿Y por qué dicen que no es original? porque cuando se hizo, lo que pasa es que no me recuerdo el marido de Nefertiti. Ay, no me acuerdo tampoco. Bueno, lo que sí que ambos bustos estaban en el mismo tipo, estaban uno al lado de otro en el mismo yacimiento donde encontraron. Sí. Entonces, el de su marido estaba muy estropeado, pero prácticamente no se entendía nada, pero el de ella sí, era más Mm, entendible. Entonces, cuando se le quiso hacer también todo lo que tenga que ver con lo que es el carbono 14, todo, no se podía adaptar, y justamente menciona es porque tenía gran parte en su época de yeso. Entonces entiendo. era muy difícil de adaptar según esta. Es muy bueno, tipo, después vos crees o no, pero es bueno como explican. Sí, súper interesante. Súper interesante. ¿Qué es lo que le estoy mostrando aquí? Tiene ya tickets y audio guía, ¿verdad? Muy bien. En realidad yo estaba buscando el museo de Heraclio. Y acá las experiencias no tan buenas, dice. Pero bueno, a ver si podemos entrar en la página. Es esta. Tarda un poquito nomás. Un poco bastante. Bien, acá tenemos también una introducción a lo que es la parte arqueológica. Mirar en YouTube, dice. El Museo de Heracleón, una parte arqueológica. Continuamos entonces con el museo que es de Berlín. En Berlín en realidad hay un conjunto de museos, hay varios, ¿verdad? Entonces yo fui buscando el museo que habíamos trabajado con la custodia del busto de Nefertiti. Hay muchísimos más, ¿verdad? Hay uno que no me estoy acordando el nombre, pero me acuerdo así vagamente que es los libros que traían, en realidad las investigaciones que hacían de intercambio era de color azul, y me acuerdo que en un momento dijeron, nosotros ya no podemos aceptar prácticamente nada porque está completamente lleno. Bueno, entonces, para que tengan una idea, aquí ya se ve como un video. ¿Pueden visualizarlo? Sí, profe, se verifica. Se ve. Bueno. Entonces, acá, justamente. Bueno. Aquí ya tenés los espacios. Mira, smartphone tickets, es decir, desde el teléfono prácticamente, ¿verdad?
Todo lo que tú necesitas, dice, en tu bolsillo. Why wait? VIP, very important people, ya saben ustedes que es VIP. Y confirmar, ¿verdad? Recibir el ticket para después poder confirmarlo. Muy bien. Hay varios, como le digo, hay varios museos en Berlín. Continuamos. Justamente esto estuvimos viendo en London Museum of Mankind, que es una parte del Museo Británico, que es lo que tenía, y tenía muchos tesoros de la época imperial maya, ¿verdad? ¿Quién se apropió de ellos? Alfred Mausolight, en la década de 1880. ¿Verdad? Ahí les puse yo una imagen. Por supuesto que no es lo mismo la imagen que visitar la propia página y poder entenderla, ¿verdad? ¿Qué es esto de fondo que estamos viendo? Ya saben ustedes. ¿Qué era? Vimos en unidad 3. Sí, unidad 3. ¿Qué era? ¿La piedra de qué? Puede ser de Rosetta. Sí, es la piedra de Rosetta. ¿Y por qué esa importancia de la piedra de Rosetta? Creo que era para poder descifrar, algo así creo que tengo entendido, profe. Para Sí, poder descifrar todo lo Un escrito, decreto, digamos. Un diccionario teníamos que decreto descifrar. egipcio. ¿Eh? Un decreto egipcio parece que era, ¿eh? egipcio, sí, es egipcio, sí. Muy bien. ¿Quién lo llevó? ¿Quién tocó? ¿Quién descubrió? No sé si eran las tropas napoleónicas, profe, pero algo así va a ser o no. Sí, eran las tropas de Napoleón, claro. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo les había costado descifrar eso y por qué la importancia? Porque tenía 3 idiomas, ¿se acuerdan? Egipcio, demótico y griego. ¿Verdad? Les llevó 14 años y un poco más poder trabajar con eso. Porque eso es Un, importancia y justamente para hacer una introducción a lo que después se conoce como hoy en día ya lo que es la egiptología. ¿Por qué? Porque necesitaban poder interpretar todo lo que habían un, encontrado en Egipto. un francés era el que tradujo, profesora. ¿Eh? Un francés fue el que estudió los 14 años la Sí, piedra. sí. Champollion, Ah, Champollion. sí, Champollion. Ahora ya se puede traducir con IA, profe. Seguro. Hay que ver nomás si lo que te dice IA es cierto. Bien.
Continuamos un poquito más. Vamos con la época imperial maya, estábamos hablando de esto, y después al final nos quedamos en Egipto, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, tenemos los museos y la evolución del patrimonio cultural, y bueno, en realidad hay muchos argumentos y que son convincentes para poder restituir estos objetos. Casi todos estos objetos de civilización minoica permanecen en Creta, en el Museo de Heraclión. Entonces aquí la pregunta que tenemos, ¿es mejor que estos objetos estén en su país de origen o es mejor dispersarlos por todo el mundo? Yo creo que depende mucho. Porque si es que vos vas a devolver, pero no lo van a poder mantener, entonces yo creo que es mejor que se queden en un lugar donde se puede preservar. Bueno, Sí, profesor, esa sería la prioridad que se esa preserve. sería Que la sigan. prioridad, preservar. Acá tenemos el Museo de Heraclión, ¿verdad? Un ejemplo, una imagen. Después hablamos ya de la excavación de enterramientos. ¿Se pueden perturbar a los muertos? Porque aquí hablamos de los casos de prehistoria, por ejemplo. Dice, no es grave el problema porque no hay conocimiento escrito directo. Entonces, en la época histórica, ya sí conocemos las creencias religiosas, por ejemplo, el de los egipcios, los chinos y muchos más, que ellos no quieren perturbar a los muertos. La cuestión de esta excavación es compleja. El proceso de producción de conocimiento arqueológico incluye la secuencia de actividades que comienza con trabajos de campo, y ustedes saben muy bien cómo son los trabajos de campo en arqueología, y culmina con la publicación y divulgación de estos resultados obtenidos. Entonces, tenemos un ejemplo, en realidad yo les puse este, que es el de los indios americanos, que manifiestan, digamos, muchas quejas en los últimos años. Por eso es que la arqueología ahora ya no cava tanto. No quiero caer en el error de decirle ya no cava por completo, ¿verdad? Pero por lo menos es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque ya hay protestas, ¿verdad? Ya que algunos piensan de una manera distinta, y este es el caso de los indígenas, ¿verdad? Que dice que se oponen a nuevas excavaciones, por ejemplo, el de los indios Chumash, dice, ¿verdad? Que negaron a los científicos, claro, los permisos para retirar los restos humanos más antiguos que tenían unos 9000 años. Salieron a la luz, dice, por la erosión de un acantilado de la isla de Santa Rosa y prefieren ver a los huesos destruidos, según leyes de la naturaleza. Bueno. Muy bien, la solución para esto es un compromiso y una colaboración. La Universidad de Stanford, por ejemplo, que es el American Museum of Natural History, y la Smithsonian es la que yo les estaba diciendo que es bastante grande, ¿verdad? Devuelven estos restos óseos y objetos conocidos. En algunos casos han mejorado las relaciones, también hay que decir que hay muchas tensiones y algunos arqueólogos, por supuesto, ya han sido amenazados de muerte, ¿verdad? Por ser para ellos unos ladrones de tumba. El uso del pasado va un poco más allá de lo que es quién posee qué, ya que hay temas ideológicos y económicos. Tenemos el caso de Israel, esa ideología nacional y el turismo que tiene también, porque acuérdense, nosotros desde el primer día estuvimos diciendo que la arqueología es un poco el turismo también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo exponemos en un museo, ¿quién va a ir a visitar el museo? ¿Qué pasa si nadie visita el museo? Va a ir, por supuesto, cerrando, ¿verdad? No Entonces, se puede mantener. claro, no va a poder mantenerse. Entonces, esta excavación, dice, en los 60, en la fortaleza de Masada, resucita la historia de la última resistencia de los judíos, por ejemplo, contra los sitiadores romanos en el 73, y de cómo eligieron el suicidio en masa antes que la rendición. Es un símbolo de desafío, orgullo y es un centro turístico. La mayoría entonces de las naciones reconocen que es deber público del gobierno tener algún tipo de política de conservación. Y esto nosotros lo llevamos al campo de la arqueología. Los niveles de conservación en arqueología, el primero ya sabemos que es recogida de información. ¿Para qué? Para reconocer y registrar de manera adecuada los yacimientos. El segundo es la conservación de yacimientos y zonas que pueden ser protegidas de manera eficaz. Los agentes de destrucción, por supuesto, son las construcciones de carreteras y la intensificación agrícola. Y podemos
a ver, incluir aquí también la construcción de nuevos edificios, nuevas casas y demás, ¿verdad? Base legislativa de conservación, bueno, en muchos países como Estados Unidos y demás, se localiza y se registra los yacimientos. Entonces hay un archivo arqueológico nacional que por supuesto nunca puede ser completo también. ¿Por qué? Porque siempre se descubren yacimientos de manera continua. Las situaciones, por supuesto, varían de un país a otro. Los gastos pueden ser altos. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, llegó a 70 millones de dólares. En Estados Unidos puede llegar a ser 10 veces más cara en lo que es arqueología de urgencia. En Japón se registraron, por poner un ejemplo nada más, 6.200 yacimientos como destruidos o expuestos. Por eso yo les decía que la cuestión arqueológica no es algo barato, no es algo que se puede hacer sin recursos, ¿verdad? Daño del saqueo lo producen, por supuesto, los excavadores furtivos, que son los interesados siempre en vender algún objeto. Perticarari fue bastante conocido. Este ladrón de Tarquinia publica sus memorias en 1986. No se disculpa por el tráfico que lo hizo y posee más conocimiento que ningún arqueólogo de primera mano de las tumbas etruscas. Saqueó 4.000 tumbas, fechadas entre los siglos 8 y 3 antes de Cristo, ¿verdad? Jamás se disculpó, por supuesto, por el tráfico. Los museos hoy en día también ya se niegan a comprar objetos sin garantías sólidas, es decir, tiene que tener el famoso documento de que es original, ¿verdad? Y también poder determinar la veracidad de este certificado, de este tipo al menos, no es fácil. En Egipto tenemos la situación de que los monumentos se deterioran por la combinación de las sales de piedra de construcción y la humedad del terreno y el aire. Los yacimientos egipcios al aire libre sí son vulnerables por el rocío que se condensa en las piedras durante las noches frías. Tenemos a los arqueólogos que tienen que explicar qué hacen y por qué, la publicación y la difusión de sus descubrimientos de manera que otros investigadores dispongan de los resultados. Podemos publicar o podemos también fracasar en el intento. Ahora, en la cuestión Paraguay, ya para ir cerrando, nosotros tenemos lo que es la ley 5.621 de protección del patrimonio cultural. Es de fecha 12 de julio del 2016. Entonces tenemos nosotros una Secretaría Nacional de Cultura y en esta secretaría hay una lista de museos en Paraguay. Son 65 al menos los registrados por la Secretaría Nacional de Cultura. Los arqueológicos son solamente 3, al menos los que yo encontré, ¿verdad? Que es el Museo Arqueológico y Etnográfico Guido Boyani, el Museo de Itaipú y por supuesto el que todos conocen, Andrés Barbero. Entonces, para cerrar la unidad de hoy o la idea de hoy, el propósito fundamental de la arqueología, ¿cuál debe ser? Proporcionar a la gente en general, una mejor comprensión del pasado humano. Y eso debe ser para cualquier persona. Es decir, no precisamente un estudiante de historia o un estudiante de arqueología o de antropología, sino cualquier padre o madre de familia que se quiera ir con su hijo pueda ser capaz de poder entender de dónde venimos, porque al fin y al cabo eso es lo que todos queremos saber. Bueno, con esto vamos cerrando. A ver, una preguntita para cerrar. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy con arqueología? A mí que lo más importante del tema del debate de que se debe como objeto arqueológico. Eso es muy interesante para mí. Muy bien, muchas gracias, Ubaldo, muy amable. ¿Alguien más que quiera compartir? Las páginas de los museos, ¿verdad?
Sí, ese yo les voy a dejar, no te vayas a preocupar. O sea, y conste que no está ni un cuarto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les quiero avasallar con información, pero sí quiero que tengan bien claro y bien en mente que, bueno, saliendo de aquí de Paraguay hay muchísimos museos arqueológicos, ¿verdad? A nivel mundial. Por eso les dije, yo me centré más en los europeos. ¿Por qué? Porque tienen demasiados objetos de América. Pero si ustedes quieren buscar el Smithsonian, que es justamente americano, o los museos arqueológicos que hay seguramente en México, que van a haber muchísimos, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, sean libres, busquen, vean, conozcan. Chile, Perú, ha de tener, pero muchísimos. Yo no les puse esas, ¿verdad? Pero están. Profe, profe, una consulta. Exactamente qué es lo que tenemos que hacer para ese lunes con relación a Yo la visita? les voy a poner en la página, pero la idea es básicamente compartir. Elijan ustedes un objeto, vean un objeto de cualquiera de estas páginas, ¿verdad? Y expliquen eso. Es decir, encontrás un objeto, te llamó la atención, lo que es, por ejemplo, lo que trajo el Lord Elgin, que son las esculturas, ¿verdad? Ese espacio, y vas explicando que de dónde vino. Bueno, vino de el Partenón, ¿verdad? ¿A dónde pertenece originalmente el Partenón? ¿Qué significa? Y bueno, eran personas luchando. Entonces, a eso nos referimos. O sea, ¿por qué la importancia? ¿Por qué un museo lo exhibe aún? ¿Verdad? ¿Quién está pidiendo? Está pidiendo el Museo de Heracleón, que es el museo original de Gnosos Creta. Entonces, eso. Pero yo sí les voy a poner la guía, no se preocupen por eso, no les puse nomás hoy todavía. Porque primero, ustedes me conocen demasiado bien, yo necesito explicar primero lo que vamos a hacer. Y después se hace. Súper, profe. Gracias. Dale, cuando gustes. Bien, nos despedimos, ¿les parece? Y hasta el Bueno, próximo profe. lunes, profe. Dale, el próximo lunes entonces nos encontramos aquí en la facultad de manera presencial. Por favor, avisen a sus compañeros que salieron antes de tiempo de mi clase, ¿está bien? Un abrazo, que estén bien. Saludos a todos. Buenas noches Chau, y hasta chau. luego. Vayan a ver Chao, la profe, Odisea. gracias. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego.